Vamos a comenzar la tarde de la reunión de hemodiálisis y, bueno, a continuación vamos a hablar de actualizaciones de diferentes temas. No tienen mucho que ver unos con otros, pero nos parecen todos muy interesantes. Primero va a hablar la doctora Patricia de Sequera sobre el diagnóstico tardío en el paciente renal. Nos va a hablar del estudio Jensen, en el que hemos colaborado muchos de nosotros. Después, la siguiente charla va a tratar sobre las endofístulas y la última charla tratará sobre cómo manejar al paciente hiperinmunizado en diálisis. A continuación va a empezar la presentación la doctora Patricia de Sequera, diagnóstico tardío en el paciente renal, jefa del Hospital Infanta Leonor. Y nada, pues adelante, Patricia. Gracias, Patricia. Bueno, muchas gracias a la SOMANE, muchas gracias, María, por contar conmigo para hablar del diagnóstico tardío en el paciente renal. ¿Yo ya tengo el control del mando? Sí, bueno, estos son mis conflictos de interés. Y os empiezo con esta viñeta que me gustaría, si alguno de vosotros dijera a qué corresponde esta familia. Tenéis que ser alguno de los que ya sois mayores, porque corresponde a unos cuadernos humorísticos de 1951. ¿Alguien sabe quién son? ¿No se atreve nadie? No voy a decir nombres porque igual os señalo como viejunos, ¿no? Bueno, pues esto es la familia Cebolleta. Y esto se lo dedico a mis residentes, que me oyen muchas veces hablar de que parece que yo soy la abuelita Cebolleta contando anécdotas. Aquí tenemos al loro Jeremías, a Diógenes, a los señores Rosendo y doña Leonor. Y el importante realmente es el abuelo Cebolleta. Cuando digo abuelo Cebolleta y os voy a contar una historia como la abuela Cebolleta, me estoy refiriendo a este señor, que, como veis, le están tapando la boca porque siempre le gustaba contar historias de cuando era joven y entonces, bueno, pues perseguía a sus amigos y a sus familiares. Y así os voy a contar una historia de abuela Cebolleta. Esto es la Fundación Jiménez Díaz, donde yo me formé entre los años 91 y 94. Y, bueno, aquí hay otros conchitos de la Fundación Jiménez Díaz. Allí había una obsesión, había muchas obsesiones, pero que se pudieran contar dos. Una es que era importantísimo que dijéramos qué patología tenía el paciente cuando estaba en diálisis. Los diagnósticos de enfermedad renal eran, bueno, si no te lo sabías ya te podías ir a tu casa. Y el segundo era que cuando un paciente en diálisis fallecía en el hospital, era obligatorio pedirle la necrosia. Y decís, ¿por qué? Pues porque siempre se aprende mucho de una necrosia. Entonces, si tú estabas de guardia, que estábamos los residentes siempre sin adjunto, y no pedías la necrosia al día siguiente, pues igual. Entonces, os cuento que era un paciente que había fallecido, una señora, me acuerdo del nombre, Mercedes se llamaba, con 60 y tantos años, fallece de un accidente cerebrovascular. Algo que a priori pues no tiene mucha chicha, ¿no? Pero como estaba en diálisis, pues yo solicité la necrosia. Y allí las necrosias, cuando ya estaban preparados los órganos, iba el residente de turno y con el patólogo, que en este caso era el doctor Barat, magnífico patólogo, pues ellos iban preguntándote. Y me preguntó, Patricia, de qué patología tenía esta paciente. Y yo le dije, tiene una agenesia renal. ¿Seguro? Digo, sí, una agenesia renal, tiene los riñones pequeños. Aquí os pongo una foto de una agenesia renal que obviamente no es mía. Digo, agenesia renal bilateral, ese era el diagnóstico. Y entonces dice, no tenéis bien diagnosticada a la paciente. Y el riñón, todos los órganos están así tapaditos. Y de repente abrió el riñón, como quien abre unos riñones que va a hacer al Jerez en casa, y apareció esto. Apareció un riñón lleno de bolas de calcio. Esta paciente tenía una tuberculosis, porque obviamente el riñón pequeño no es solo afección de la hipoplasia o agenesia renal. Así que le diagnosticamos de la enfermedad renal de forma muy tardía, obviamente post-mortem, ¿no? Y luego recordando, cuando nos fuimos luego a diálisis, que hay que ver esto, ahí dándonos con el látigo, no lo sabíamos, cuando se le hizo la prueba de la tuberculina, que en aquel entonces lo hacíamos para ver si el paciente tenía una buena respuesta de inmunidad, ella mostró una reacción a la tuberculina pues muy, muy importante. Bueno, esto no solo ocurrió con mi paciente, que estoy segura de que ocurre con muchas más pacientes, porque la película en todos acaba igual. Vengamos de una patología o de otra, al final, salvo en las poliquistosis, los riñones se hacen pequeños.
Y probablemente eso sea el motivo por el que ya cuando llegan los riñones pequeños, que poco vamos a encontrar en la biopsia, pues no lleguemos a un diagnóstico correcto. Un diagnóstico que ya las guías CADIGO del año pasado, del 2023, nos insisten en la necesidad, en el punto 1.1.4, de que lleguemos a la causa, al diagnóstico exacto de la enfermedad renal, con todo lo que tenemos a nuestro alcance, el examen físico, los antecedentes personales, que muchas veces nos van a orientar, los antecedentes familiares, las pruebas de imagen, las pruebas de laboratorio y también aquí ya incluyen las causas genéticas y que recurramos también al estudio genético en aquellos casos en los que no hemos llegado por otros medios. Y aquí os muestro los datos del registro que conocéis todos, el Registro Español de Enfermos Renales, que como veis las causas de los pacientes incidentes, a la cabeza en el 25.5% está la diabetes. Pero en segundo lugar figura, y para nuestra sorpresa o nuestro malestar, la causa desconocida, que en concreto fue un 18% de los pacientes incidentes en el año 2021, es decir, 1.276 pacientes entraron en diálisis, van a seguir en diálisis o trasplantados, volverán a la diálisis, es decir, van a vivir toda su vida con una enfermedad renal crónica sin apellido. Es decir, que 2 de cada 10 personas o pacientes que inician tratamiento renal sustitutivo, lo están ahí sin que sepamos por qué. Yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar, nos tiene que hacer avergonzarnos como médicos, que no podemos dar una respuesta a nuestros pacientes, como sociedad científica, y algo debemos de hacer. Pero es verdad que cuando a uno le salen muy mal las cosas, pues mira a ver qué es lo que pasa alrededor. Y cuando nos vamos, por ejemplo, al registro europeo, pues vemos que pues los datos todavía son peores, ¿no? Tanto en todos los países como de datos individuales como agregados. Fijaros cómo esta cifra se eleva mucho más y, de hecho, ya son 3 de cada 10 personas o pacientes que entran en diálisis los que tienen una enfermedad renal crónica de etiología desconocida. Si nos vamos a los registros americanos, pues también es similar. Y bueno, yo creo que debemos de aplicar esto. Mal de muchos, consuelo de tontos, y nosotros hemos de hacer algo diferente. Hemos de hacer un esfuerzo grande por diagnosticar a estos pacientes. Y entonces, si me pasa la diapositiva, que no sé por qué se me ha quedado, ahora sí. Bueno, aquí os muestro datos, no he querido poner todos los datos del registro americano por no cansar, pero estos son los datos de las causas de enfermedad renal y enfermedad urológica en los niños, en los que obviamente las cosas son diferentes y la mayoría van a tener una anomalía congénita de la vía urinaria o de los riñones. ¿Y por qué es importante saber la causa? Pues obviamente porque esto va a tener un valor pronóstico. Nosotros, dependiendo de la enfermedad renal que vayamos a tener, sabemos cómo va a evolucionar y le vamos a poder decir al paciente si evoluciona más rápido. Ahí hay varias citas, tanto de la Sociedad Europea como de estudios en pediatría, que nos dicen que bueno, pues unas enfermedades van a evolucionar antes que otras. Pero, además, hay datos que podemos mirar en los registros que nos están haciendo pensar que el paciente que tiene una etiología desconocida probablemente no le hemos cuidado igual que a los que tienen una causa conocida. Obviamente porque muchos de ellos llegan tarde, pero fijaros, el registro americano que se ha publicado este año, del 2023, y corresponde también a los datos del 2021, cuando nos fijamos en los que tienen causa desconocida, fijaros cómo es en los que menos porcentaje de pacientes tienen que tengan un seguimiento de ERCA o de prediálisis superior a 12 meses. Es decir, que estos pacientes, sin duda alguna, son pacientes que llegan tarde, que muchos de ellos llegan ya con una enfermedad renal crónica avanzada y que ya poco podemos hacer para el diagnóstico. Pero es que el diagnosticar tarde paga un precio, y aquí pongo de ejemplo al estudio REVEAL-CKD, que, como veis, el diagnosticar a los pacientes supone que les tratemos con fármacos que son nefroprotectores, de los que esta mañana en una mesa han hablado mis compañeros de forma magnífica, pero fijaros el retrasar un año la progresión, el diagnóstico, cómo lleva un aumento del 40% de la progresión de enfermedad renal crónica, un aumento del 63% de necesidad de diálisis o trasplante y la aparición de eventos de MACE+, un 8%.
pero también tiene repercusiones importantes en el trasplante renal, y también las guías CADIGO hacen referencia a la importancia de llegar a un diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque sabemos que hay enfermedades que van a recidivar en el riñón trasplantado. Y porque a pacientes que vayan a donar un riñón, pues hay que hacer un estudio y estar seguro de que el familiar no va a tener también esta alteración. Entonces, llegados aquí, que he consumido un poquito del tiempo, pero vamos en tiempo, ¿podemos disminuir esta etiología de enfermedad renal crónica no filiada? Bueno, pues sí, obviamente podemos hacer cosas, y aquí os presento el estudio Gensen, que todos conocéis porque la mayoría de vosotros ha incluido pacientes. Es un proyecto marca SEN, que el promotor fue la Sociedad Española de Nefrología, con la colaboración de Alexion, Anilana, AstraZeneca, Chiesi y la inestimable ayuda de Health in Code, que es un laboratorio de genética, que nosotros hicimos una evaluación de quienes podían ayudarnos. Ahí está Borja Quiroga, que también es investigador principal, y estuvo Alberto Ortiz. Y recordarás cuando vino el genetista de Health in Code, que vino a la Fundación Jiménez Díaz y nos contó cómo iba a ser y cómo podía aportar, nos quedamos prendados y ya no tuvimos duda de que había que trabajar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, la hipótesis es que tenemos un porcentaje inadmisible de pacientes con enfermedad renal crónica de etiología no filiada, y nuestro objetivo era disminuir este 18%. Los criterios de inclusión era que fueran pacientes que hubieran llegado a la enfermedad renal crónica antes de los 45 años al tratamiento renal sustitutivo, o sea, que un paciente con 55 que llegó hace 11, pues ese hubiera entrado, ¿no? Ese podría cumplir los criterios. Y que obviamente firmar el consentimiento informado. Y los criterios de exclusión, pues que se conociera la causa o que tuviera una edad superior a 45 años. Material y métodos, pues fue el diagnóstico genético de nefropatía por un panel de secuenciación, y este estudio incluyó nada más y nada menos que 529 genes relacionados con el panel global de nefropatías. Estos genes que no sé por qué no me... Ahora, bueno, como veis aquí, este es el panel que está dividido en enfermedades glomerulares, que ahí hay 138 genes, túbulo-intersticiales, 283, etc. Esto se puede hacer si tú sospechas una enfermedad glomerular de etiología no filiada, pues solicitas solo el panel glomerular. Si es una túbulo-intersticial no filiada, pues solicitas solo el panel túbulo-intersticial. Pero nosotros quisimos hacer el panel completo, porque se trataba de pacientes que estaban en terapia renal sustitutiva, que muchos de ellos pues ya no tenemos información sobre si había proteinuria, sobre la evolución de la función renal. Así que a todos los pacientes se les hizo este panel de 529 genes. Como sabéis, el estudio está publicado, el diseño en nefrología, que está ya online, pero que saldrá publicado en este año, en el 24. Y bueno, esto es un poco las técnicas, la técnica que se utilizó en Health in Code, que es una secuenciación masiva de alto rendimiento, en la que bueno, pues se testan una serie de genes relacionados con la patología, como ya os he comentado. Estos son todos los genes que se analizaron. Y bueno, uno de los éxitos del estudio es que del envío y de la recogida de las muestras en los hospitales también se encargó Health in Code. Health in Code se encargó de esto y también de llevar las muestras. Nosotros tuvimos que rellenar, cada investigador tenía que rellenar los datos del paciente y luego ya nos emitían un informe. ¿Por qué digo el éxito? Porque el estudio genético es un estudio caro y aunque nos hiciera un buen precio, pues no queríamos perder ni un duro en que se gastara en transporte de muestras, en la CRO, que se hubiera llevado todo el dinero, sino que todo el dinero que pudimos recaudar se destinó a hacer estudios genéticos. O sea, ahí no se invirtió en nada más. Y bueno, y estos son las regiones que participaron con el número de pacientes cada una. Se reclutaron en concreto, ahí pongo 818, pero fueron 840 pacientes. Lo que pasa que 22 se tuvieron que excluir del análisis porque tenían unas edades superiores a 45 años, 18 de ellos, y 2 de ellos tenían una poliquistosis ya diagnosticada. Y aquí ya hay un dato, ahora os contaré en los resultados, que el 25% de los pacientes se les diagnosticó la enfermedad renal gracias al estudio genético. Pues curiosamente, en estos pacientes, 19 casos que no cumplían el criterio de edad, el rendimiento de este estudio genético bajó a un 15%. Yo creo que fue bueno que fuéramos a seleccionar a aquellos que eran más jóvenes, ¿no? Y bueno, entonces de los 18, bueno, aquí os quería decir que, como decía la Madre Teresa de Calcuta,
Juntos podemos hacer grandes cosas y lo hemos demostrado con varios estudios colaborativos que se han hecho en la SEN y esta mañana ya se ha comentado. Hay otro en marcha de la SOMANE y es necesario para que en enfermedad renal crónica, donde nos excluyen a los pacientes, pues que hagamos este tipo de estudios entre todos. Y ahora ya sí quiero mencionar, no sé qué pasa con esto, a ver. Bueno, pues a todos los centros, todos los hospitales que han colaborado, que son 53 centros los que han colaborado con el estudio Gensen, y de ellos hay 11, que les he puesto la banderita, que son de la Comunidad de Madrid, o sea que muchos de los que estáis aquí habéis incluido pacientes. Y ahora ya paso a comentaros los resultados. Bueno, firmaron el consentimiento informado, se recogieron los datos demográficos y clínicos y había dos opciones, o bien recoger una muestra de sangre necta, 3,5 mililitros, aprovechando obviamente la revisión que se hace en diálisis, como todo lo que hacemos en diálisis, o una muestra de saliva. Me está dando una guerra esto. Y bueno, de estos, ahora he pasado dos. Entonces, la mayoría, como es lógico en hemodiálisis, fueron muestras de sangre y 55 fueron muestras de saliva, pero el rendimiento de una muestra y de otra era exactamente el mismo porque yo lo pregunté. Aquí tenía los datos de epidemiología, pero esta diapositiva que me ha dejado Borja es mucho más bonita y es la que voy a poner ahora si esto pasa. Esta. Bueno, pues aquí podéis ver que se incluyeron en el estudio, obviamente, niños. Hablamos con la Sociedad Española de Pediatría, con la que lleva el grupo de enfermedad renal, y hubo pues 93 pacientes, como veis aquí, que tenían entre 0 y 15 años, un 40% entre 16 y 30 y la mayoría, casi un 50%, que tenían entre 31 y 45 años. Antecedentes familiares, algo muy importante, tenían el 25%. La mayoría eran de raza caucásica. Y luego estos son los datos del diagnóstico previo que se tenía, que se preguntaba en la hoja de recogida de datos que había que mandar. Pues enfermedad renal crónica no filiada, en 32, fenotipo glomerular, un 44, fenotipo túbulo intersticial, un 12, fenotipo quístico, 1,9 y alteraciones de la vía urinaria, un 8,5. Y estos son los resultados. Como veis, el 49% fueron resultados negativos y luego un 25% fueron datos positivos. Y de los datos positivos, bueno, y luego no concluyentes, un 26%. De los casos positivos, el tipo de herencia fue fundamentalmente herencia autosómica dominante en el 60%, seguida de la autosómica recesiva y luego la ligada al X, que fue en un 15%. Y aquí vemos los tipos de variantes en los casos positivos, variantes patogénicas, probablemente patogénicas, de significado incierto y factores de riesgo. Y esto según la clasificación de la Asociación de Genómica Clínica, pues en función del tipo de variante hay un cierto riesgo de tener patología, de forma que si era menor del 6 no era causa de enfermedad, probablemente benigna, es que el mayor o más del 90% no van a causar enfermedad. Luego, las que son variantes de significado incierto, como os pongo aquí, el efecto en el organismo aún es desconocido y ya sí, las que son patogénicas o probablemente patogénicas son aquellas que sabemos con exactitud que causan enfermedad o que más del 90% van a causar enfermedad. Y aquí os he puesto resumidos nuestros datos de nuestra cohorte, que es esta de aquí, que ya los hemos comentado, con otras dos cohortes que se han publicado. Esta en Clinical Genetics, que es de China, son 1.001 niños, en la que, como veis, pues hay un porcentaje mayor de positivos, pero yo creo que eso es probablemente porque son niños. Y luego esta otra cohorte irlandesa, que bueno, pues también hay un porcentaje mayor de positivos, pero en este caso tenían antecedentes familiares de enfermedad renal, con lo cual pues ahí era más probable que se encontrara una causa. Y ya los últimos resultados os muestro aquí. Estos serían las alteraciones, las enfermedades genéticas, y aquí lo tenéis representado en un diagrama de sectores en el que el más frecuente fue el síndrome de Alport, seguidas de las podocitopatías, las enfermedades quísticas, tubulopatías, etcétera. Entonces, como conclusión, el estudio Gensen ha conseguido diagnosticar la causa de la enfermedad renal en el 25% de los pacientes estudiados. La enfermedad más frecuente fue el síndrome de Alport y el patrón de herencia, el autosómico dominante.
a darle con esto, si no. Conocer la causa genética de una enfermedad cambia de forma radical el manejo del paciente, permite tomar medidas que retrasen la progresión y orientar de forma precisa y personalizada el tratamiento. Y ahora os voy a mostrar 3 estudios que me parece que tienen interés. Este es la utilidad del exoma en la enfermedad renal, y lo que hacen es que recogen 2 cohortes, una de la Universidad de Columbia, que son 2.187, y los otros del estudio Aurora, en total más de 3.000 pacientes, y aquí vemos, eran el 91,6 mayores de 21 años, y vemos aquí que la media de enfermedad de origen desconocido era del 8,8%. Y destacar también que había antecedentes familiares en el 28,3% de los pacientes. Bueno, estos son los datos, que no nos tenemos que entretener. Destacar la importancia de los antecedentes familiares. Más del 25% de los pacientes con enfermedad renal crónica tienen antecedentes familiares. Aquí tenéis esta cita del New England, que es la última, pero hay otros autores que ya lo vieron antes. Y las causas mendelianas representan el 10% de los casos de enfermedad renal crónica estadio 5 en adultos y son una de las principales causas de nefropatía en niños. Hay una revisión de la SCADIGO de enfermedad genética, enfermedad renal crónica genética, y nos dice en esta tabla cuáles son las indicaciones que nos deben de hacer pensar en una enfermedad genética y nos deberían de llevar a hacer un test genético, que sería historia familiar positiva, diagnóstico temprano, que sea una enfermedad sistémica o multisistémica o sindrómica, que hubiera consanguinidad, bueno, que hubiera un tratamiento curativo posible, como es un defecto enzimático, por ejemplo, que vaya a haber un potencial donante, aquellos pacientes a los que no les podemos hacer la biopsia renal por múltiples motivos, etiología desconocida, para guiar o discontinuar un tratamiento inmunosupresor. Hace poco hemos tenido un paciente en el Infanta Leonor que hasta con eculizumab, hasta que nos ha llegado el estudio genético que ha descartado un hemolítico urémico. Bueno, pues esto también es comorbilidad, dar un tratamiento que no necesita un paciente. Y como ya he dicho, información pronóstica y riesgo de recurrencia. Esto es lo mismo, pero en imágenes que son muy bonitas, y como quiero dejar un poco de tiempo para el final, que quiero hacer una propuesta que me ha permitido hacer María, pues este estudio también me parece que interesa, está, como veis, en prepublicación. Son 52 pacientes a los que la biopsia renal no es concluyente, y en estos, casi, bueno, un poco menos de la mitad, un 40,4, encuentran una alteración genética, una enfermedad genética. Bueno, pues que lo tengamos en cuenta, que cuando un paciente tiene una biopsia que no es concluyente, pues que a lo mejor hay que hacer algo más. Le pedí a la SEN que me diera los datos del registro de glomerulares de biopsias no concluyentes, y como veis son muy poquitas, son del 2,2 en el 2019, del 1,1 en el 20 y del 0 en el 21. Y la verdad es que he empezado mal la presentación, porque he empezado la casa por el tejado, he empezado a hablar de enfermedad renal no filiada y ni siquiera he dicho una definición, que creo que es lo primero que tendríamos que haber hecho, pero lo he hecho intencionadamente. Entonces, yo creo que se podría definir una no filiada como aquella en la que no tenemos un diagnóstico clínico, diabetes de larga data, etcétera, no tenemos un diagnóstico histológico, bien porque no hemos hecho la biopsia o porque no hemos llegado a un diagnóstico con ella, no hay pruebas de imagen que nos orienten, como puede ser una poliquistosis, pero luego también hay otras que pongo ahí con interrogación que realmente no nos dejan tranquilos. Por ejemplo, la nefropatía hipertensiva, pues la verdad es que la hipertensión está en muchos de nuestros pacientes y no sabemos si vino antes o después, porque es causa y consecuencia de la enfermedad renal. La atrofia renal ya lo hemos comentado. Y luego, bueno, pues hay glomerulonefritis y nefritis intersticiales, que decimos muy bien el nombre, pero que es importante poner el apellido. Estos son datos del registro REMER que presentó María en la SOMAN el año pasado, y bueno, pues ella ya lo señalaba y yo lo vuelvo a señalar, que hay un porcentaje muy importante de enfermedad no filiada, me parece que 21,2, que no lo veía con las gafas. Yo creo que de todos modos hay que depurar muy bien esos datos, porque es muy sorprendente que suba tanto, ¿no? Que de aquí, de un valor de 8,1 suba a 21, pero bueno, independientemente de todo es un porcentaje alto. Entonces yo quiero hacer una propuesta, que se la hice a ella y me dijo que le parecía bien, que la podía hacer en público. Y bueno, pues primero es que nos comprometamos todos a que este diagnóstico de no filiada, que es muy fácil de poner porque no te mojas en nada, pues que nos lo pensemos un poquito. Veamos si hay datos clínicos, si hay datos analíticos, radiológicos,
si le hemos hecho un estudio genético, que hoy en día tampoco es tan raro poder conseguirlo, o incluso si le hemos planteado o no hacerle una biopsia renal. Yo ya me he atrevido a ponerle el nombre, en el caso de que salga, que podrían ser las siglas de todo esto, carga. Sería fácil porque sería hacer como un checklist de todos aquellos que son no filiados. Primero lo podríamos hacer hasta incluso retrospectivo, los que tenemos en nuestras unidades o en trasplante, y bueno, ver cuántos salvamos de ello y a lo mejor hacer una culturilla de intentar afinar más, como hacíamos en la Fundación Jiménez Díaz. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguna pregunta en el... Enrique? Enhorabuena, Patricia, porque yo creo que este tipo de iniciativas nos estimula a todos y yo creo que, bueno, pues sobre todo para la gente joven, que también esta mañana lo decía José, para que no nos quedemos tranquilos con eso de etiología desconocida, ¿no? Como ha pasado tantos años. Yo hay una entidad que sigo también igual dándole muchas vueltas, es esta que tú has comentado por hipertensión. Y que, bueno, Alberto ya conoces que también está ahí detrás de este tema. ¿Creéis que también, porque claro, hay veces que cuando tú pones un diagnóstico o lo ves en informes, a la gente también le da miedo eso de poner etiología desconocida y basta que uno tenga hipertensión para poner secundaria hipertensión o a diabetes, que son las más frecuentes? ¿Creéis también que en ese grupo de pacientes habría que también investigar algo más, quiero decir que pedir ahí, o nos quedamos tranquilos? Y la segunda pregunta que te quería hacer era, como me parece recordar que había un 25% que tenía historia familiar. Sí, de nuestra serie sí. ¿Había una buena correlación de los que tenían historia familiar con los que luego tuvisteis datos Sí, los que genéticos? tienen antecedentes familiares tienen más prevalencia de enfermedad genética, en la nuestra y en todas. A lo primero que dices, yo lo planteo donde los interrogantes. Yo creo que hay muchos pacientes que están mal diagnosticados, pero porque no hacemos un esfuerzo. Es verdad que es difícil, sobre todo cuando el paciente llega tarde. Es decir, que esto, donde más rentabilidad va a tener es hacerlo al principio. Pero, no obstante, yo creo que uno se puede hasta esforzar haciéndolo después, ¿no? Revisando la historia, incluso en trasplante, en diálisis, y ahora tenemos la herramienta tan útil que es el poder hacer un estudio genético, que antes no lo teníamos. Entonces, yo creo que todo enfermo con una patología renal no filiada, pues debemos de agotar todas las posibilidades. Es que yo me pongo en el lugar del paciente y ya sabiendo lo que me puede esperar, que estés toda tu vida con una enfermedad que te marca tanto, que te cambia tanto la calidad de vida, que no sabes si la pueden tener tus hijos. O sea, es que me parece que tenemos que hacer un esfuerzo, que hasta ahora no hemos tenido a lo mejor herramientas, pero ahora mismo yo creo que es muy difícil que un gerente te niegue que hagas una prueba genética en un paciente, sobre todo un paciente joven, ¿no? Y a lo segundo que me has... Se me ha olvidado ya. Lo segundo que me has dicho. Ah, no, eso, te he contestado, te lo he contestado al revés. Primero lo segundo. María. La verdad es que cuando me lo propusiste me pareció un proyecto que no es que sea accesible, es que yo creo que es necesario, ¿no? Y además es algo que no cuesta nada más que ponernos a revisar retrospectivamente nuestros diagnósticos. Lo cual puede ser, pues yo creo que fuente de mucho conocimiento y a lo mejor conseguimos luego más financiación para ampliar el estudio Gensen y aumentar el número de test genéticos en pacientes que realmente tengan indicación. Pero yo creo que lo primero es identificar adecuadamente al paciente y ese momento... Puede ser muchos, ¿no? Pero el momento de meter al paciente en el registro REMER, en el nuevo, en el actual, yo creo que es crucial. O sea, el REMER no puede ser... o sea, tenemos que cuidar mucho el dato, porque si no nos pasan cosas como las que acabamos de ver. Entonces, eso es responsabilidad de todos y cada uno. No podemos poner no filiado por no ir a mirar cuál es el diagnóstico. Yo sé que a veces es mucho trabajo, todos estamos muy sobrecargados, pero ese dato es tan fundamental como si tiene una serología positiva y negativa, que eso sé que no se nos pasa a nadie. Entonces, bueno, yo creo que también tenemos un poco que educar en esa cultura de ser muy críticos con los datos que metemos en un registro. Y con eso tendríamos la mitad del trabajo hecho probablemente. Propondría que los datos del registro que tenemos del año pasado, ¿no? Que nos reenvíen las bases de datos y en todos los que tienen no filiada que intentemos confirmar de verdad si no hay posibilidad de diagnóstico y si el paciente sigue en tratamiento renal sustitutivo,
hacer el estudio genético, que además ahora está el estudio Forever, que tenemos la posibilidad de, si no nos lo hacen en nuestro hospital, pues colarlo por ahí. Sí. Entonces eso no costaría mucho, porque es que nos reenvíen las bases de aquellos que hemos puesto no genético y estudiar esos. Y Sí. a partir de ahora, siempre que queramos poner un diagnóstico, hacer el checklist. Ese checklist yo creo que se puede estandarizar y puede Eso ser es. muy útil para todos, claro que sí. José. Patricia, me parece un trabajo muy interesante, enhorabuena, Borja y el grupo. Entonces, se podría acuñar casi el término enfermedad genética renal oculta. Enfermedad renal oculta, enfermedad genética renal oculta. Entonces, la observación que quería hacer es el siguiente. Hay pacientes, y yo recuerdo la consulta que pasó de ERCA y en el clínico, al menos 2 familias de jóvenes, trasplantados ya unos cuantos, que sospechas que tengo una enfermedad genética intersticiales, estos calores intersticiales, que los mandas a estudio genético y te resulta negativo. O sea que probablemente hay que avanzar también en el campo de la genética, porque evidentemente esas familias son de transmisión genética y familiar y sin embargo no se llega al diagnóstico. A mí me parece muy bien y la propuesta de la SOMANE me parece interesantísima, la verdad, de hacerlo. Es que hay genes que todavía no se han descubierto, no se han descrito, ¿no? Es como cuando yo en mi época se hablaba de hepatitis, la abuelita cebolleta, chicos, hepatitis no A, no B, y ahora sabemos que es la hepatitis C, ¿no? Entonces, el tema es que la genética está cambiando tanto y una de las cosas que nos gustó también de Health in Code es que iban a guardar una muestra y que cuando salieran genes nuevos iban a testar esos pacientes, esas muestras que se habían quedado ahí, porque es que cambia, en un año cambia totalmente. Bueno, pues muchas gracias, Patricia. Vamos a pasar a la siguiente charla, para la que tenemos a mi amigo y compañero, doctor José Ramón March, que es el jefe de servicio de cirugía vascular del Hospital de Getafe. Es actualmente el presidente de la Sociedad Madrileña de Cirugía Vascular y vicepresidente de la Sociedad Española de Cirugía Vascular. Y no sé si os causará sorpresa, pero es alguien muy interesado en el acceso vascular y un gran colaborador con el servicio de nefrología, no solo porque seamos amigos, sino porque llevamos ya muchos años trabajando juntos en materias comunes. Nos va a hablar de la endofístula o fístula percutánea. Cuando quieras, Joserra. Muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes y es un gusto estar aquí. Mirad, mi único mérito, si es que tengo alguno, es ser amigo de Alfonso y de los nefrólogos de la casa que veo por aquí algunos. Probablemente somos un servicio un poco raro porque cuando a nadie le gustaba el pie diabético, hace de esto, yo reclamo mi derecho a ser el abuelo cebolleta. Venga, viene una. Cuando hace 30 años a ningún cirujano vascular le interesaba un comino el pie diabético, nosotros decidimos que el pie diabético para nosotros. Y hace ya también un buen puñado de años decidimos empezar un camino muy interesante con el servicio de nefrología. Entonces debemos ser unos cirujanos vasculares un poquito raros, pero en cualquier caso es un gusto estar aquí con vosotros. El punto de inicio, creo que estamos de acuerdo todos, que el estándar es una fístula arteriovenosa clínica y fisiológicamente normofuncionante, aquello de que el diablo está en los detalles. Y el problema es que realmente cuántas fístulas conseguimos clínica y funcional y fisiológicamente normofuncionante. Estos son datos que conocéis mejor que yo, de un metaanálisis de hace unos años que hablan de unos tiempos de maduración de las fístulas quirúrgicas autólogas altas, que hasta un 40 o 50% pueden fracasar en la maduración, que tienen problemas de permeabilidad, bastantes reintervenciones y que se habla de que hasta un 80% de los incidentes en diálisis van a entrar con un catéter. También es verdad que estos son números americanos y que probablemente en Europa o en España estos números son probablemente distintos. Hace muchos años en Barcelona los de Valdebrón tenían la mejor serie de bypasses distales
de España y una de las mejores de Europa, y los de Belviche decían que los bypasses distales no funcionaban. Y surgió el chascarrillo en nuestra especialidad de que es que las venas de la parte alta y la parte baja de Barcelona eran distintas. Bueno, pues las venas también de Europa y de América deben ser distintas para esto de los accesos de diálisis, porque cuando ves las series parece que estuviéramos hablando de dos mundos totalmente distintos. En cualquier caso, con estos problemas y con un mundo que nos está llevando a la mínima invasión y a los cacharritos y a accesos endovasculares y tal, era simplemente cuestión de tiempo que surgieran técnicas endovasculares para realizar las fístulas. Surgieron a mediados de la década pasada y fueron aprobadas por la FDA en 2018. Y el secreto de esta historia pues está ahí en la masa de la existencia de una perforante antecubital permeable que nos dirige el flujo del sistema profundo al sistema superficial, de manera que nos permite una zona de acceso sin llegar a la zona de las venas más grandes, basílica y cefálica, muy accesible para realizar este tipo de procedimientos. ¿Qué ventajas nos da? Bueno, pues es un procedimiento cool, es mínimamente invasivo, es mono, no deja cicatrices, lo puedes hacer ambulatorio, anestesia local o locorregional. Por otro lado, nos aporta un nuevo nivel de acceso intermedio entre las fístulas de la muñeca y del codo. No necesitas hacer la movilización de la vena, y eso sí que se habla. O sea, la movilización de la vena tiene dos problemas. Uno, que andemos torpes y entonces se nos rote la vena y dejamos una estenosis. Y dos, que como consecuencia de la movilización de la vena vas a generar una respuesta inflamatoria que puede provocarte una estenosis secundaria y un fracaso, un déficit de maduración o un fracaso a medio o largo plazo. También son fístulas que, dándonos un buen flujo, no va a ser tan alto como el de una fístula de codo, con lo cual los riesgos de síndromes de robo disminuyen y ya veremos la cuestión de permeabilidad y tiempo de maduración. Pero tiene nuevas ventajas. Una de ellas es que da entrada a nuevos actores en este negocio, actores que además van a estar especialmente dedicados porque va a ser la única técnica de que disponen. Además, al entrar nuevos actores, los tiempos de demora en la valoración, mapeo, preoperatorio, etcétera, etcétera, pueden disminuir. Y desde luego, en vuestra especialidad abre el camino a lo que ya está claramente abierto de la nefrología intervencionista. En definitiva, eliminar del panorama a ese individuo molesto que en ocasiones es el cirujano vascular. Disponemos entonces de dos sistemas que tienen sus características peculiares. Uno es el Wavelink, es un sistema que funciona por radiofrecuencia, es de Benton & Dixon, la antigua VAR, actual BD. Son dos catéteres, uno que entra por arteria y otro que entra por vena. Originariamente era un 6 French y solamente se podía hacer un acceso anterógrado a través de braquial. En Estados Unidos sigue siendo el único sistema que está aprobado. Actualmente, con un catéter más bajo de 4 French, se puede hacer acceso también retrógrado, tanto desde radial como desde cubital. Tiene dos imanes que permiten la alineación de los dos catéteres y un sistema en la parte venosa, no sé si lo veis, un sistema convexo, que es el emisor de radiofrecuencia que se va a pegar en el otro catéter, en el arterial, sobre un platillo de cerámica, y va a ser lo que va a producir, por el calor y la radiofrecuencia, la conexión entre arteria y vena. Los accesos, pues eso, si solamente estamos haciendo el acceso humeral, básicamente sería un acceso a nivel de la arteria cubital, arriba, antes de la bifurcación de la interósea. Si hacemos accesos retrógrados, también podríamos hacer un acceso una fístula radio-radial. Entramos pinchando en la humeral y en la basílica, hacemos el mapeo arteriográfico y flebográfico, vemos la existencia de una perforante adecuada, entran los dos catéteres, aquí le tenéis los imanes, en los extremos las dos marcas que nos permiten alinear bien el sistema y la zona de emisión de la radiofrecuencia. Al emitir la radiofrecuencia se pegan, genera
la fístula y hacemos posteriormente un control en el que se ve perfectamente generada la fístula, se ve muy bien en aquella diapositiva el punto de la fístula y cómo se dirige a través de la perforante tanto a basílica como cefálica, que están marcadas con las dos flechas gordas. En este acceso, como hay una amplia longitud hasta la perforante, puede derivarse una parte importante del flujo hacia la humeral y dificultar el crecimiento o la maduración del sistema superficial. Entonces, aunque inicialmente lo planteaban como un procedimiento secundario, ahora mismo se plantea como un procedimiento primario hacer una embolización de la vena humeral para dirigir el flujo hacia la perforante y hacia la cefálica y la basílica directamente. De manera que aquí tenéis el esquema, mirad, tendríamos, esa sería la fístula, aquí tendríamos la perforante, aquí tendríamos la perforante, habríamos embolizado la vena humeral y tendríamos una apertura tanto por la mediana como por cefálica y por basílica. El otro sistema es este, elipsis, este directamente es presión y calor y es un sistema que lleva Medtronic. Fijaros, tiene ahí una mandíbula que es lo que va a hacer la conexión entre los dos ejes. Este sistema es por un único acceso y no necesita, se hace sin control radiológico, se hace con control ecográfico. Técnicamente, de antemano os digo que no tengo ninguna experiencia en el sistema, pero técnicamente de entrada parece difícil, aunque todos los papeles hablan de unos tiempos de realización muy bajos de 14 y 15 minutos de media. Consiste en una punción a través de la mediana antecubital para llegar a la perforante, ahí sería la visión ecográfica de la perforante y de la radial, para hacer la punción, penetrar en la arteria, pasar una guía, pasar un introductor y luego meter el sistema. Y una vez metido el sistema, retirar todo, traccionar y cuando quede fijo el sistema sobre la pared de la arteria, cerrar la mandíbula y hacer la emisión de calor. En este caso no es necesario el plantear la embolización. Realmente en las series la embolización de humeral es algo muy marginal, en torno al 8% de media, pero lo que sí se ha visto es que con mucha frecuencia por el manoseo, etcétera, se producen espasmos o bien del tracto de la arteria donante, de la humeral, o bien en la anastomosis, con lo cual se recomienda de entrada el realizar un baloneo con un balón de angioplastia de 5 milímetros de la zona de anastomosis y probablemente también de la arteria donante y receptora. Esto sería la imagen ecográfica. Aquí estamos pinchando, estamos penetrando en la arteria radial, ahí ya hemos pasado el catéter y el introductor para a continuación meter el sistema, traccionar de él y hacer quemarlo, el fuego y el calor y la presión, que es lo que nos va a generar la fístula. Y lo que os decía, se recomienda el hacer un remodelado de la zona de anastomosis con un balón de 5 milímetros y frecuentemente también de la arteria radial. ¿Para qué pacientes iría dirigidos? De entrada, estos artefactos no se posicionan como una sustitución de la fístula de muñeca y en aquellos pacientes que sean adecuados candidatos para una fístula de muñeca sería su primera elección. Se plantea como una segunda línea de tratamiento. Pacientes con una razonable esperanza de vida, con buenas venas de drenaje cefálica y basílica de más de 2 milímetros, con una zona donde se realice la conexión arteriovenosa también de más de 2 milímetros, con la presencia de una perforante antecubital permeable, y eso se ha visto en los estudios que está en cerca del 90% de la población. En cuanto a la separación entre la arteria y la vena, difieren los dos sistemas. Para Waveling se aceptan hasta 2 milímetros de separación. Sin embargo, para elipsis, salir con un único catéter, tener que hacer una punción directa, etcétera, sin tener los imanes que te lo aproximen, se recomienda no más de 1,5 milímetros. Y, por supuesto, valorar la posibilidad de una isquemia en la mano. Con estos criterios, ¿qué elegibilidad hay? Pues fijaros, hay dos grandes estudios. Se hizo en el screening del estudio
NIT para Wavelength, se vio que aproximadamente el 75% de los pacientes eran subsidiarios de esta técnica, y en un estudio dirigido exclusivamente a hacer una valoración de posibilidad de elegibilidad para el IPSIS, se vio que aproximadamente 2/3 de los pacientes también eran subsidiarios de esta técnica. Si bien, con la edad, como siempre, caían las posibilidades técnicas, y en aquellos que hubiera anomalías en la distribución de los vasos también caía alrededor de un 20 y tantos %. ¿Qué tenemos a día de hoy? Pues fijaros, aunque estamos hablando de una tecnología que lleva desarrollándose en los últimos 8 o 10 años, la bibliografía tampoco es muy extensa. Hay como 6 o 8 series por cada dispositivo, no muy extensas, con pocos pacientes, no hay ningún ensayo clínico. Los comparadores o son comparadores históricos o son comparadores de estándar obtenidos por metaanálisis. Nos quedamos un poco siempre con la cosa de necesitaría un poquito más. Respecto del NIT, fue el primer estudio importante realizado con Wavelength, con 60 pacientes, un éxito técnico muy bueno del 98% y un 87% de fístulas útiles al tercer mes. Y fijaos, el 75% de los pacientes incidentes lograron empezar su diálisis con esta fístula. Tasa de reintervenciones 0,46 por paciente año. Esto tiene importancia, como veremos dentro de un montón de diapositivas. Otro estudio, ese estudio fue el primero que se hizo con el sistema inicial de 6 French que os he comentado, y este otro, el IS, fue el que se hizo con el primer sistema de 4 French, permitiendo acceso anterógrado o retrógrado, y reproducía prácticamente los números de ellos. Utilidad para diálisis en torno al 75%, éxito técnico alrededor del 95%, una tasa de reintervenciones más baja, 0,21. Aquí ya sí que se había metido como elección hacer la embolización de la humeral, con lo cual eso justifica la reducción del número de reintervenciones y una buena permeabilidad. Y estos son los datos agregados de 3 estudios con Wavelength, el sistema de 4S, que nos demuestran más o menos lo mismo, 97% aproximadamente de éxito técnico. Los flujos medios a partir de 90 días están entre 900 y 1000 mililitros minuto en todas las series. Muy buen tiempo de maduración, 40 días, muy buen tiempo de canulación, 68 días. Y estos serían los datos de permeabilidad al cabo de un año y de utilidad de las fístulas al cabo de un año, que rondan todos entre el 85 y el 92%. ¿Qué pasa con el IPSIS? Pues con el IPSIS lo mismo, tenemos una serie de cortas. Este es el grupo de París, que es el que más ha trabajado en el tema y el que más ha desarrollado el tema. Esta es su primera serie, es una serie retrospectiva que hacen en 2018, con una tasa de utilización, ya veis, muy baja, son 32 pacientes a lo largo de un año y una tasa de utilización del 18%. Cuentan un éxito técnico muy bueno, también del 97%, también con muy buenos flujos y una permeabilidad a los 90 días excelente del 95%. Este es el trial, el pivotal, el de validación en Estados Unidos, que se hizo comparando con un estándar que se obtuvo de metaanálisis. Y el estándar que se buscó fue en fístulas quirúrgicas, cuántas alcanzan a 3 meses, un diámetro de la vena mayor de 5 milímetros o un flujo mayor de 500 mililitros hora. En su metaanálisis era un 49%. El endpoint primario de eficacia, como veis, en esta serie fue del 86%, excelentes resultados. Eso sí que se ha visto de forma bastante homogénea en todas las series, frente a otros problemas que puede tener estos sistemas, que parece que sí que consiguen una maduración más rápida y unos flujos importantes más rápido. Éxito técnico, etcétera, también muy bueno. Y lo que sí se conseguían unas altas permeabilidades a costa de un número nada despreciable de reintervenciones. En esta serie eran 2,7 procedimientos por paciente años. Fijaros que eran casi 10 veces más que en el último estudio que habíamos visto de Wavelength.
Y en los datos extendidos, el dato más importante fue la funcionalidad de la fístula percutánea en el medio-largo plazo, 95% a partir del 6º mes. Porque no dan, es el dato más importante eso y un dato de aceptación del paciente, pero no aportan datos sobre reintervenciones, etc. Vale. Y esta es la última serie, la más reciente y la más extensa del Grupo de París, con 234 pacientes, con un éxito técnico prácticamente del 100%, un dato que me resulta muy importante, un tiempo de maduración de la fístula de tan solo 4 semanas. Eso sí, con una tasa también nada despreciable de reintervenciones. Al final, cerca de un 46% de los pacientes tuvieron que sufrir algún tipo de reintervención, o bien para madurar la fístula o bien para salvarla. Y este es el estudio de post-market que repite más o menos lo mismo. Y el dato importante es que se repite, la tasa de el tiempo de maduración está alrededor de 40 días, con una diálisis efectiva en el 80 y tantos, casi el 90% de los pacientes a los 2 meses, y con una maduración fisiológica del 93% como dato más importante. Muy buenos datos de maduración. Bien, entonces, ¿a quién queremos más? ¿A papá o a mamá? ¿A las fístulas endovasculares o a las fístulas quirúrgicas? Bueno, pues tenemos este estudio, que es probablemente el más importante, un estudio retrospectivo en el que parean 107 fístulas endovasculares con otras 107 fístulas quirúrgicas con Waveling. Fijaros, a nivel de tasa de maduración, en conjunto, Waveling parece funcionar o funciona significativamente mejor, pero cuando hacemos el estudio por subgrupos es exclusivamente en las radiocefálicas, porque con las humerocefálicas no hay esa diferencia. Y en cuanto al número de reintervenciones, que era una de las ventajas que teóricamente podía haber, que iba a disminuir el número de reintervenciones, se ve que tampoco es así, que de hecho el número de reintervenciones endovasculares, baloneos, embolizaciones, etcétera, es incluso superior durante el primer año en la fístula percutánea. Y en cuanto a la evolución a largo plazo, se ve que no hay diferencias a los 2 años, ni en los números globales, ni en los números segregados de las fístulas en el codo o las fístulas en la muñeca. Este otro estudio, un poquito más reciente, también sobre 61 fístulas endovasculares frente a 200, casi 300 fístulas quirúrgicas. Fijaros, en cuanto al fracaso de maduración, no hubo diferencias en el grupo completo, pero sí hubo diferencias, funcionaron mejor las fístulas en el codo que las fístulas endovasculares. Es decir, la fístula endovascular parece que tiene un muy buen funcionamiento, excelente, frente a las fístulas distales, pero cuando la comparamos con la fístula quirúrgica en vena más gorda, pues parece que ya no funciona exactamente igual de bien. Y lo mismo pasa cuando analizamos la permeabilidad secundaria a largo plazo, que también hay una diferencia a favor de la fístula quirúrgica en el codo. Y este es un metaanálisis amplio sobre este tema que repite el mismo patrón. No hay diferencias significativas ni en el endpoint primario, que es maduración y utilización de la fístula a 6 meses, como en los distintos subrogados de endpoint secundario. Bueno, ¿y qué pasa con un sistema y otro sistema? ¿Alguno de los dos es superior uno al otro? Pues existe este metaanálisis donde los datos son más o menos así. Fijaros, éxito técnico estupendo. Sin lugar a dudas, el tiempo de procedimiento es mucho más corto en el IPSIS y eso es homogéneo absolutamente en todas las series. La maduración, la diferencia no es significativa. El tiempo de canulación, tampoco la diferencia es significativa. En cuanto al tiempo para conseguir la diálisis, hay una tendencia, pero sin significación. En cuanto al número de reintervenciones, fijaros, intervenciones paciente año, hay una tendencia a favor de Waveling, aunque tampoco es significativa. Tiene el doble, el IPSIS, el doble de reintervenciones que Waveling. Y en cuanto a la permeabilidad secundaria, ahí sí que parece que el IPSIS funciona relativamente mejor
con una reducción de prácticamente el 60% del riesgo de trombosis a 2 años, aunque si os fijáis, nuevamente el diablo en los detalles, cuando veis el intervalo de confianza hay un error, no es 0,90, el límite superior es 0,97. Es decir, es una diferencia significativa, pero la magnitud del efecto está cogidita por los pelos. Y los datos del metaanálisis que nos servirá en un futuro para hacer otro tipo de comparaciones. En definitiva, siempre el IPSIS tiene una ventaja sobre Wavelength en la permeabilidad secundaria a largo plazo. Wavelength tiene una ventaja en el número de reintervenciones, aunque no suele alcanzar la significación. Y respecto de la fístula endo versus la quirúrgica, la infección de herida quirúrgica y la isquemia en la mano al final, cuando metaanalizan todas las series no hay gran diferencia. Bueno, ¿y qué pasa con los costes? Porque la verdad que una fístula quirúrgica son estas manitas, 4 suturas y 1 hora de quirófano. Y estos archiperres pues son 4.500, 4.700 euros. Mirad, teníamos 2 estudios clásicos, uno con datos de Medicare correlacionando 60 fístulas endovenosas endovasculares, con 60 quirúrgicas, donde se veía un ahorro de gasto en el primer año usando un sistema endovascular de más de $11.000. Fijaros, en este estudio la tasa de reintervención es de 0,59 por paciente año para endo frente a casi 3,5 para el paciente quirúrgico. Probablemente estaban sobrevaloradas el número de reintervenciones. Pero en otro estudio, también con datos del sistema americano de diálisis frente a datos del NIT, el gasto se incrementaba. Eran 13.000 euros en pacientes prevalentes, pero en pacientes incidentes subía hasta 16.000 dólares de ahorro a lo largo del primer año. Pero cuando vas a los datos, resulta que están hablando de más de 7 intervenciones por paciente año, unas cifras que probablemente son excesivas en el mundo actual y en la realidad actual. Bueno, justo el mes pasado se ha publicado este papel en el Journal of Vascular Surgery, que ya les he dicho tanto a la gente de Medtronic como a la gente de BD que no lo abran o que se tomen una cafinitrina antes de leer este papel porque les puede dar un pasmo. Fijaros, son los resultados, es un estudio de coste-efectividad en un montante de pacientes de fístula quirúrgica y fístula endovascular. $12.000, casi $13.000 en la fístula quirúrgica para 2.1 QALYs frente a más de $30.000, una diferencia de 0.08 QALYs. Entonces, claro, el ICER que le sale aquí es de más de $227.000 por QALY ganado. El willingness to pay en Estados Unidos ahora mismo está en $50.000 por QALY. Si vamos al Reino Unido está en alrededor de 30.000 libras. O sea, no soporta el sistema esto. ¿Por qué ha pasado eso? Pues probablemente porque los detalles están en el número, cómo está contabilizado el número de reintervenciones por paciente año. La ganancia en QALYs es menor de lo que parecía y solamente esto puede remontarse si alcanzamos o bien una reducción significativa de costes, como reducir alrededor de 4 veces el coste de los catéteres, o se incrementa en los QALYs obtenidos con esta técnica. En definitiva, ahora que se habla tanto y a raíz de todos estos papeles sobre endofístulas de grupos colaborativos y de colaboración, sin lugar a dudas, sea con una técnica o con otra, lo que tenemos es que colaborar y tenemos que animarnos a trabajar juntos y hacer una buena valoración de nuestros pacientes. Y bueno, nosotros os invitamos a conocer el modelo que tenemos desarrollado en el hospital entre el servicio de nefrología y el servicio de cirugía vascular, que hemos dado en llamar UMAVER. Por cierto, Alfonso, tenemos que reducir el nombre porque no caben las diapositivas, es un problema. Entonces,
va mucho más allá de la típica unidad de fístulas. O sea, evidentemente vemos a todos los pacientes en prediálisis, a todos los pacientes que necesitan una fístula, se hace el seguimiento, sobre todo ese seguimiento de la fístula hecha en el paciente prediálisis y que puede fracasar antes de llegar a dializarse, pero va mucho más allá. Es una interconexión entre los dos servicios con un referente en cada servicio, de manera que todo paciente nuestro, con cualquier tipo de problema vascular, tiene inmediatamente un referente en nefrología. Todo paciente en nefrología, en diálisis, con cualquier tipo de problema, no solo fístula, sino cualquier problema de lesiones tróficas, necrosis, úlceras en el pie, tiene inmediatamente un referente nuestro. Eso nos permite mucha agilidad en el movimiento de cama, altas precoces para poder hacer las curas y los seguimientos, ecodoppler de seguimiento durante los tiempos de diálisis. Y creo que es un modelo que es interesante y que tiene que ser el futuro de la colaboración entre las dos especialidades. En definitiva, yo creo que los sistemas de fístulas endovasculares nos ofrecen una nueva alternativa que incrementa la longitud de material autólogo para poder realizar las fístulas y para poder pinchar a estos pacientes, hacerles diálisis, que probablemente su gran beneficio es que van a ofrecer una maduración muchísimo más rápida, y que aunque evidentemente con este último estudio publicado el mes pasado existen dudas y dudas muy serias sobre costes, la reducción de precio que se va a ver en estos dispositivos en los próximos años, según vayamos utilizándolos, va a hacer que todos estos estudios de coste-efectividad cambien y va a ser una herramienta que vamos a tener en nuestro armamentario en todos los servicios. Y espero poder contaros dentro de un tiempo cuál es la experiencia con estos sistemas en nuestra unidad. Gracias. Muchas gracias, Joserra. Solo tenemos tiempo para una pregunta, si hay alguna pregunta en el auditorio. Rafa. Hola, ¿qué tal? Me ha encantado la revisión, la verdad, ha estado súper bien. Solo una pregunta, porque hasta donde yo sé, luego estas fístulas requieren un adiestramiento en la punción, no se puncionan igual que las otras fístulas, por lo menos la información que tenemos nosotros, ¿no? Y el flujo que consiguen no es el mismo que las otras fístulas, ¿no? ¿Qué sabes sobre esto? O sea, el flujo del acceso es menor y la punción además es más complejo, requiere un entrenamiento por parte de enfermería. La punción, vamos a ver, hay que educar, hay que entrenar al personal porque la punción puede cambiar, pero sin embargo sí que se está viendo una evolución. En los primeros papers se hablaba de la punción con una sola aguja y tal, y ahora todos los datos que os he dado de canulaciones con una canulación estándar de doble aguja, etcétera. Sí que se incrementa la facilidad con control ecográfico, etcétera. Sí que es cierto que al no existir cicatrices, al no existir, puede ser más difícil el localizar la zona de función y de punción, y puede ser necesario hacer un mapeo ecográfico, incluso marcar las zonas ideales para hacer la canulación. Pero esto es una curva de aprendizaje que no cuentan como especialmente compleja. Respecto de la maduración y de los flujos, en los primeros trabajos ni se hacía la embolización preventiva de la humeral en el Wavelink, ni se hacía la angioplastia preventiva de la anastomosis en el elipsis. El gran cambio a lo largo de los primeros años es que tanto uno como otro se hacen ahora mismo de oficio, con lo cual mejora. Y sí que hay que hacer un control primera semana, primer mes para ver flujos, y evidentemente si reducen los flujos, no se alcanzan en la primera semana esos 400 mililitros minuto, hay que hacer algún tipo de procedimiento endovascular. En Wavelink normalmente es embolizar con laterales, y en elipsis normalmente realizar una angioplastia única o doble, ya no sobre la anastomosis, sino sobre la zona pre y post anastomosis arteriovenosa. Y esos son el número de reintervenciones que puede justificar que los análisis de costes estén empezando a salir un poco regular para sus intereses. Pues muchas gracias, Joserra, a vosotros por tu intervención. Y nada, cuestión de esperar un poco más y quedarnos como Jennifer López. ¿Y el anillo para cuándo? ¿No?
Gracias. Bueno, a continuación, Esther González nos va a hablar sobre un tema que nos parece muy interesante a todos los nefrólogos que llevamos pacientes en diálisis, y es cómo manejar al paciente hiperinmunizado en diálisis y, claro, para sus posibilidades para un trasplante más adelante. Entonces, bueno, cuéntanos, Esther. Yo te cuento. Bueno, muchas gracias al comité organizador y a la Junta Técnica por invitarme otro año más a estar con todos vosotros, que siempre es un lujo y un placer. Y a ver si sale la charla. ¿No? Un poquito hacia atrás, que yo creo que he andado... Ahí. Bueno, el título era cómo manejar al paciente hiperinmunizado en diálisis, pero en realidad lo que os voy a hablar, que yo creo que es mucho más efectivo para aprender un poco toda la situación de este paciente, es de la transferencia del paciente trasplantado a diálisis, donde hay grandes lagunas de conocimiento y una inexistencia de datos sólidos como qué hacer con estos pacientes cuando vuelven a diálisis. Pues, ¿con el ratón? ¿Sí? No, ni siquiera. ¿Sí? No corre. ¿Con este? Bien, vamos a ver en qué situación está la Comunidad de Madrid. Dimensionemos el problema. En trasplante renal, en pacientes que han vuelto a diálisis, que estén en lista de espera para esperar un trasplante renal. Estos datos están sacados de enero. O sea, ya habíamos trasplantado durante el año pasado a muchos pacientes y en enero, sacados de la información del CORE, de la base de datos de la ONT, teníamos ya casi 800 pacientes pendientes de trasplantar. Y cuando en estos haces la tarta, el pastel de cuántos pacientes están hiperinmunizados, casi el 40% de los pacientes que tenemos en lista de espera, 40, vuelvo a repetir, están con algún grado de sensibilización en diálisis. Pero vamos a los que nos van a dar grandes problemas. Estoy hablando de los grandes sensibilizados, del 98% de PRA al 100%, tenemos grandes problemas en trasplantarlos. De este 40%, 37% es casi 3/4. O sea, es una población muy amplia de pacientes que están en esta situación que nos complica muchísimo el acceso al trasplante renal. ¿Y de dónde provienen estos pacientes? Pues este es un trabajo que se ha hecho hace poco por la ONT y fijaros que de los grandes sensibilizados lo que más está contaminando las listas de esperas son los hipersensibilizados, los del 100%, los que tenemos un gran problema para trasplantarlos. Y además son los que menos trasplantamos. Opio, trasplantamos muy pocos porque no les llega donante frente a los que no tengan esos anticuerpos. Y esos pacientes que son tan complicados y tan complejos, el primer evento sensibilizador es tener un trasplante previo. Es decir, el 85% de los pacientes que están en esta situación es porque son portadores de un trasplante previo. Así como 3 premisas, del 10 al 15% de los trasplantados renales volverán en breve a diálisis o requerirán un trasplante renal en 5 años y un 23% de los que tenemos trasplantados ahora, dentro de 10 años, estarán de nuevo en diálisis. El fracaso renal del trasplante es una de las mayores indicaciones para comenzar diálisis, constituyendo el 5% de los pacientes que actualmente son incidentes y el 16% de los prevalentes en diálisis, e irá más. Y como os he dicho, el 37% de los pacientes en lista de espera de trasplante renal en la Comunidad de Madrid en el 2024, el 37% están sensibilizados. Y los altamente sensibilizados se produce en la mayoría de los casos porque han tenido un trasplante previo.
Y estos pacientes que vuelven a diálisis son trasplantes que son muy, muy complejos porque han pasado su primera etapa de diálisis, el trasplante renal, los eventos clínicos que han venido del trasplante renal, y eso voy a pensar que tienen una supervivencia peor que los pacientes que todavía continúan con el trasplante funcionante. Pero si los comparas con los incidentes de diálisis que no han tenido nunca un trasplante renal, el que ha tenido un trasplante y vuelve a diálisis tiene una mortalidad mucho más acusada, sobre todo en los primeros meses, por cualquier causa, infecciosa o no infecciosa. Pero, sobre todo, la causa de la mortalidad suele ser cardíaca, infecciosa o enfermedad vascular periférica. Y aquí lo vemos en otras cifras que son abrumadoras, por lo menos los trabajos clásicos, que el 30% de los pacientes que eran incidentes porque perdían o tenían un fallo del injerto renal tenían más mortalidad que el resto de los incidentes, que el 50% era debido a la mortalidad cardiovascular y ni te digo la mortalidad infecciosa, casi 2,5 veces más de mortalidad infecciosa. ¿Tenemos algunos factores detectados de por qué estos pacientes tienen este pronóstico tan negro o tan hostil? Bueno, pues algunos son muy clásicos, como que el paciente que es mayor y vuelve a diálisis tiene una evolución mucho más desfavorable, y los que ya vuelven a diálisis con una carga de enfermedad cardiovascular también. Aquellos que tienen tabaquismo, enfermedad vascular, cardíaca, diabetes, tienen un peor pronóstico que aquellos que no lo tienen. Y hay dos ítems clínicos que me gustaría hablar con vosotros, que también propugnan un peor pronóstico en los pacientes incidentes que tienen un fallo renal y vuelven a diálisis, que es que entren con un aclaramiento mayor del 10% y que no tengan ausencia del acceso vascular. Y esto parece paradójico, que meter a un paciente antes de tiempo tenga una mortalidad superior. Pero bueno, si los metemos es porque tienen unas condiciones clínicas paupérrimas, probablemente tengan una cardiopatía, una hepatopatía, una sobrecarga de volumen, que nos ha hecho que precozmente el paciente tenga que entrar en diálisis con mejores aclaramientos, pero su evolución tiene peor pronóstico y será más desfavorable. Incluso hay estudios retrospectivos, que aunque sean retrospectivos con sus sesgos, se atreven a decir que por cada mililitro superior al de filtrado glomerular que se mete el paciente en diálisis tiene un impacto directo sobre la mortalidad del mismo. Quizás este trabajo, que es muy clásico, lo hayáis visto muchas veces, pero que no es más, no está más reproducido en la literatura. Parece que los pacientes que están trasplantados y retornan a diálisis, pues de manera muy generosa, están mejor que aquellos otros incidentes. Vuelven con fístula funcionante más que el resto de los pacientes y con menos catéteres. Bueno, esto hay que verlo con perspectiva. Yo creo que en el 2014 en la comunidad de trasplantólogos no teníamos aquí mucha voz ni voto, y que si vuelven con fístula funcionante es porque tienen la fístula funcionante y el acceso de su primera etapa de diálisis. Y aún así, el porcentaje de pacientes que inicia con catéter es relativamente alto. Os he hablado de la mortalidad clásica, la que nosotros conocíamos, que cuando el paciente vuelve a diálisis tras fallo del injerto renal tiene alta mortalidad. Pero si vamos a estudios mucho mejor hechos y mucho más cercanos a nuestra época, como este estudio francés, que luego se ha reproducido con otros estudios europeos, incluso el estudio también se hizo en España por parte de Fresenius, cuando tú haces realmente un estudio caso-control bien macheado, un propensity score, macheando bien la edad, el sexo, la casístico de la enfermedad cardíaca, si son diabéticos, si no son diabéticos, y el tiempo en que inician diálisis, realmente algo estamos haciendo bien, porque la mortalidad ya no se separa tanto. Tanto el paciente que vuelve a diálisis tras pérdida de la función renal como el resto de incidentes se parecen mucho en la mortalidad global. Y al paciente que está en diálisis queda sensibilizado, a mi juicio, que todo es discutible y todo se puede hablar, porque tenemos muy mal manejo o un manejo muy subóptimo de la etapa final de inmunosupresión del paciente trasplantado. Y que un paciente quede sensibilizado en diálisis, hay una repercusión, iba a decir dramática, pero es así, porque le disminuye las oportunidades de futuros trasplantes, le aumenta muchísimo en tiempo en diálisis, puede tener síndromes inflamatorios sistémicos secundarios a la intolerancia del injerto, y además el futuro tratamiento inmunosupresor va a ser complejo y de mayor intensidad. Os pongo este ejemplo visual para que lo podáis entender. Y fijaros que estoy hablando de los máximos hipersensibilizados. Pero fijaros que aquellos que tienen un 98 o un 99% de PRA, o sea, tienen pues anticuerpos frente al 98 o el 99% de la población, al cabo de 4 años conseguimos trasplantar al 80%. No está mal, pero pasan 4 años en diálisis.
Sin embargo, los altamente sensibilizados, el 100%, al cabo de 4 años solamente hemos trasplantado al 15 o el 20%. Se quedan años y años esperando a la oportunidad del trasplante renal. En cuanto al concepto de estos pacientes que se van a quedar mucho tiempo en diálisis, si es mejor una técnica, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, pues a priori, bueno, todos los estudios hay un sesgo porque casi todos los nefrólogos que estamos en trasplante parecemos que le decimos que tienen que volver a diálisis mucho más que a diálisis peritoneal. Los números son apabullantes en cualquier estudio que tú quieras analizar, pero al menos no parece que la técnica tenga impacto en la supervivencia. Ese era el estudio del registro canadiense y este simétrico gemelo al que hemos visto. Y este es un registro americano que dice lo mismo, que ni una técnica ni otra en estos pacientes que van a estar mucho tiempo en diálisis propugna mayor supervivencia. ¿Y qué nos dicen los registros? Que los trasplantemos, obvio. Pero si no podemos trasplantarlos, si es que se han quedado hipersensibilizados. Bueno, tener en la cabeza la posibilidad siempre del trasplante de vivo. ¿Vale? Estos pacientes que tienen tantos anticuerpos, un donante emparentado, siendo padre, progenitor o hermano HLA idéntico, les da una oportunidad de trasplante. Y obviamente el trasplante preventivo, o si han tenido que estar en diálisis durante un corto periodo de tiempo, eso sí que marca el pronóstico de estos pacientes teniendo una evolución más favorable a largo plazo. Porque si os he dicho que estos pacientes pueden estar entre 4 y 5 años en diálisis antes de tener la oportunidad, fijaros en la curva de supervivencia, ¿dónde está? Se nos van aquí abajo. La mortalidad de estos pacientes en diálisis es abrumadora con respecto a los que logran trasplantarse en manera preventiva o en corto periodo de tiempo. Y además pierden la ventaja de meses de ganancia de vida. Todos los pacientes que se trasplantan de manera preventiva o tienen muy poco tiempo en diálisis ganan vida con respecto a los pacientes que quedan en lista de espera. Pues bueno, aquí la pierden porque a los 3 o 4 años, si no has logrado trasplantar a estos pacientes, la supervivencia va a ser la misma que si los dejaras en lista de espera. Y si estoy hablando que a mí me parece que la etapa final tenemos un control subóptimo de lo que parece de la que hacemos con la inmunosupresión, vamos a los protocolos. Pues la mayoría de centros no tenemos. Si vamos a Estados Unidos, solo el 25% de los centros de Estados Unidos dice tener un protocolo de quitar o retirar la inmunosupresión. Y el 75%, que es lo que creo que se parece más a nuestra actividad clínica, maneja la inmunosupresión a criterio de la formación del personal médico. Que si tenemos suerte, pues puede tener una unidad de trasplante cerca y preguntar, y si el ERCA, el que está en la unidad de ERCA o el que está en la unidad de diálisis no, pues lo hace al juicio, a su entendimiento o a su formación. Y esto es el resumen de todo el meollo de la cuestión o la problemática, que el manejo de la inmunosupresión tras el fracaso del injerto no está bien definido, no hay guías, no hay recomendaciones, no existe ningún estudio prospectivo ni controlado y lo hacemos en nuestro buen juicio y intentando individualizar y jugando con los pros y los contras. Y esto, dejar a un paciente con inmunosupresión en trasplante, yo siempre se lo digo a los residentes, casi que te da un poco de repugna un poco porque está inmunosuprimido, estando en diálisis y con la complejidad que ello lleva. Pero hay que pensar siempre en futuro y esto, plantear que quizás esto le facilite el retrasplante al paciente porque le vas a sensibilizar quizás menos, ahora lo veremos si esto es real o no es real. Incluso podemos hablar de que puede mantener más tiempo la función renal residual, la intolerancia del injerto, que es muy importante en diálisis y es un evento sensibilizador muy potente. Y luego en contra, pues todos sabemos, riesgo de infecciones, tumores a largo plazo, lo metabólico, la enfermedad cardiovascular, el paciente puede estar más inflamado, los costes, la enfermedad ósea, etcétera, etcétera. Pero nos preocupa y bastante. De hecho, en los registros americanos, cuando preguntas a los nefrólogos de la comunidad de trasplante y los nefrólogos de la comunidad de las unidades de ERCA y de diálisis, tenemos en nuestra mente no retirar la inmunosupresión si el paciente va a quedar sensibilizado. Incluso está en el tercer lugar del podium. Y esta misma encuesta que se hizo en el Centra hace poco tiempo, esto pasa a segundo lugar. O sea, a los nefrólogos nos preocupa cómo retirar la inmunosupresión. ¿Y hasta ahora qué hay? Pues os voy a contar, y por no ser muy repetitiva, que todos los estudios son retrospectivos y observacionales, con los sesgos que esto lleva.
y con un número muy escaso de pacientes, pero es solo de acuerdo a la experiencia que tenemos en la literatura. Por ejemplo, este estudio con 119 pacientes nos dice que si retiramos rápidamente la inmunosupresión, el paciente tiene más riesgo de quedar hipersensibilizado y de hacer trasplantectomía. ¿Y cuál es ese riesgo? Pues que si retiro la inmunosupresión, hasta 14 veces más de quedar hiperinmunizado. Este otro estudio, menos pacientes, 40, y nos dice que si mantiene la inmunosupresión, ojo, con un tiempo prudencial, al menos 3 meses, por ejemplo, porque lo dicen así. 3 meses, yo también podría haber dicho 4 o 5, 3 meses, pero solo con 3 meses parece que ya hay un efecto beneficioso sobre el desarrollo de estos anticuerpos. ¿Algún marcador guía que nos pueda plantear si la inmunosupresión va a ser retirada rápida o más moderada o más tranquila? Pues algo que ni siquiera ponemos en los informes. ¿Cuántas incompatibilidades tiene nuestro donante con nuestro receptor? Muchas veces cuando van a la ERCA o van a las consultas vuestras no está puesto en ese informe. Y los pacientes que tienen mucha carga de incompatibilidad tienen muchísimo riesgo de levantar y de fluir y de llover esos anticuerpos si retiramos la inmunosupresión de manera rápida. Así que las guías nos dicen que nos replanteemos. Bueno, pues yo me lo he replanteado. Vamos a ver qué hacemos. Yo creo que la primera parte en la cabeza que tenemos que tener todos los nefrólogos es qué pasa con el paciente que pierde el injerto renal, qué posibilidades terapéuticas le voy a dar. Pérdida del paciente, ya no tiene el riñón funcionante y yo tendré que plantearme si es candidato al trasplante renal o no lo es. Y esto es un algoritmo muy sencillo. O sea, paciente que es frágil, añoso, que ya llega con una enfermedad tumoral, quizás no sea candidato ya a introducir en la lista de espera y nos será mucho más fácil hacer planteamientos de retirar la inmunosupresión. El meollo o la complicación la tenemos aquí. Paciente que pierde el injerto renal y que te tienes que hacer un algoritmo temporal de qué puede pasar con él. ¿Va a tener un donante de vivo o va a tener una donación precoz? Al menos antes de un año. Aquí en Madrid es muy complicado. Incluso aunque os hablen del grupo A en mayores, no es tan fácil ya trasplantarlos. Quizás la única probabilidad es que sea de un grupo AB, que puedan trasplantarse rápido, pero si no, en Madrid es muy complicado que los pacientes en el primer año puedan trasplantarse. Pero hay que plantearse si están aquí. Si es aquí, es más fácil pensar que le vamos a mantener la inmunosupresión para que se trasplante de manera fácil, o bien porque tenga el donante o porque le vaya a venir muy fácilmente y no queremos que suban los anticuerpos y nos complique, de acuerdo a la existencia a la hora de trasplantar al paciente. Claro que en esta situación están muy pocos pacientes, el 20%, igual que en esta, 15 o 20%. El máximo número de pacientes están aquí, aquellos que no tenemos expectativa de cuándo lo vamos a trasplantar, quizás 1 año, quizás 2 años, quizás 3, y que no sabemos muy bien qué hacer con la inmunosupresión. Y no es que no sepamos qué hacer con la inmunosupresión, es que qué fármaco dejamos, qué, cuándo, qué niveles, cuánto tiempo. Bueno, pues algunas rápidas consideraciones. El micofenolato, en 2 trabajos, no ha demostrado, y este sí que es el único estudio controlado que hay, que evite la aparición de anticuerpos o de intolerancia al injerto. Ni en este estudio, que son poquitos pacientes, 21, ni en este otro, que son 100 pacientes, el micofenolato, ni dejarlo durante 3 meses, previene sobre la formación de anticuerpos. Bueno, pues ya tenemos la pista que quizás el antimetabolito haya que retirarlo rápidamente. El tacrolimus. El tacrolimus sí que ha demostrado ser generoso a la hora de evitar que los pacientes se sensibilicen de manera modesta o con un gran agravio de anticuerpos. Es decir, es el único fármaco que en todas las situaciones ha protegido a los pacientes de desarrollar anticuerpos. Hay una pista. Bueno, dejemos el tacrolimus. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues aquí dice que mantener largo tiempo al paciente le protege de desarrollar esos anticuerpos y no parece que incremente las infecciones, los eventos cardiovasculares ni los tumores. Pero claro, dice que mucho tiempo, pero cuando vas a letras son 3 meses. Al menos dice que 3 meses. ¿Y qué niveles? Pues el único trabajo que yo he encontrado donde haya un valor que discrimine la posibilidad de prevenir la formación de ese anticuerpo es este, que dice que al menos los pacientes quedan protegidos cuando los niveles de tacrolimus están por encima de 3. Al menos intentarlo en eso. Pues vamos a nuestro algoritmo, ya lo tenemos en la cabeza. Parece que tenemos más claros qué fármacos, cuánto tiempo y qué niveles. Pues veamos, esta es mi propuesta, que puede ser tan buena como la vosotras, y el nivel de evidencia no será ni B, será Z o H, porque es bajísimo, es el que yo digo y vosotros tendréis otro, pero me parece que podríamos discutirlo porque esto está en el Centra, está a nivel nacional y creo que la Comunidad de Madrid se merece que también discutamos esto porque está la lista infectada de retrasplantes que están hipersensibilizados. Bueno,
Aquellos que vayamos a trasplantar rápido, lo hemos dicho, quizá le podemos quitar el antimetabolito y dejar con dosis bajitas de prednisona y un poquito de tacrolimus, ¿vale? Niveles de 3 y venga, hasta que se trasplante el paciente, previniendo y protegiéndole de que tenga anticuerpos. Estos parecen fáciles. Aquellos que vamos a tardar mucho más en trasplantarlo, bueno, mi propuesta es suspender antimetabolito, que no va a hacer nada, y mantener al menos el inhibidor de la calcinurina y la prednisona a dosis bajas, bajándolo en 3-6 meses, siempre bajándolo el 50% en ese periodo de tiempo, dejando esos niveles protectores de tacrolimus en más o menos 3 nanogramos por mililitro durante esos primeros 6 meses, y si el paciente sigue sin oportunidades, pues plantearse que quizás en 6 o 12 meses se puede suspender la inmunosupresor. Esta es una propuesta que es protectora de desarrollo de anticuerpos, de intolerancia del injerto y de inflamación y de trasplantectomía. Y, bueno, tendremos que correr el riesgo quizás de que los pacientes tengan algo más de posibilidades de que tengan infecciones. Lo más fácil es que si el paciente es frágil y no se va a trasplantar, ahí tenemos ese 15%, pues quizás en 3-4 semanas podamos quitarle la inmunosupresión también de manera progresiva. Y si hay pacientes que quizás no vayamos a trasplantar, pero queramos, porque están en diálisis peritoneal o estén en incremental, mantener la diuresia residual y evitar la intolerancia del injerto, bueno, pues lo podemos plantear, no suspenderlo tan rápidamente, tampoco estar un año con la inmunosupresión, pero quizás en 3-6 meses, despacito y con buena letra, pues podemos ir quitando esa inmunosupresión y quizás potenciando la tolerancia del injerto. Si no hacemos esto de manera correcta, con una velocidad un poco ansiosa, que es lo que nos pasa a todos, que llegan inmunosuprimidos y les quitamos porque no nos gusta la inmunosupresión en diálisis, pues la intolerancia del injerto en este metaanálisis pues puede estar en torno al 30 o al 50%, que muchos lo controlamos con tratamiento médico, pero tampoco podemos estar con ciclos de esteroides a los pacientes porque, bueno, también son deleterios. Bueno, si nos llega esta situación, intentar primero la embolización, que tiene menos morbimortalidad, y si no, la trasplantectomía sin el control. Pero hasta el 20% de las embolizaciones van a requerir nefrectomía. Ojo con las nefrectomías, mucho ojos, porque son uno de los principales eventos o efectos o factores sensibilizadores de los pacientes y las hacemos cuando no están ya inmunosuprimidos. Y esto se ha descrito, ¿de acuerdo?, por muchas causas, quizás porque ya no tienen inmunosupresión, porque el injerto hace de contenedor de los anticuerpos o quizás la estimulación del daño endotelial en la cirugía pues puede hacer que estos anticuerpos afloren. Y ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Pacientes comparados, que los dejas inmunosuprimidos o no inmunosuprimidos, a los que no dejas inmunosuprimidos, más nefrectomía y levantan los anticuerpos más precozmente y más rápidamente. Y ahí tenéis el riesgo, hasta 7 veces más la trasplantectomía, de dejar a los pacientes altamente sensibilizados. Por eso mi propuesta es que si hay opciones de retrasplante y si se precisa trasplantectomía, pregunto, ¿habría que reintroducir y mantener la inmunosupresión? Quizás el tacro, esos 3 de niveles durante algunas semanas. En resumen, 2 diapositivas han sido un poco largas, pero bueno, creo que es importante. La supervivencia del paciente que pierde la función del injerto, se sensibiliza y vuelve a diálisis no es necesariamente inferior al paciente incidente por otra causa, al menos en los estudios actuales, que siempre debe plantearse el retrasplante aunque estén hipersensibilizados. Mirar hacia los donantes de vivo, de acuerdo a algún hermano HLA idéntico, a algún padre que al menos ya un progenitor comparten un haplotipo. Hasta que se genere nueva evidencia, el manejo de la inmunosupresión y del propio injerto no funcionante deben seguir protocolos locales y hacerlos evaluar periódicamente. De luego hay que validarlos y hay que sistematizar esta inmunosupresión y esta retirada. No puede ser que cada uno hagamos pues, un poco lo que queramos, y adecuar la pauta de la inmunosupresión dependiendo de las características y expectativas futuras del paciente. Si se va a trasplantar pronto, mantén la inmunosupresión baja, pero manténla. Si se va a trasplantar en un tiempo pues que al final dices más de un año, pero es que no lo puedes controlar, bueno, vamos a mantener esa inmunosupresión, pero no la retiremos rápido. Al menos demos la oportunidad de una suspensión tranquila, progresiva, para que el paciente no desarrolle esos anticuerpos. Si tenemos que hacer trasplantectomía, ojo, que lo sensibiliza mucho y a lo mejor hay que replantearse dejarlo unas semanas también inmunosuprimidos, y hay que incluir como práctica habitual en el seguimiento del paciente, aunque esté en diálisis, de acuerdo, la determinación periódica ahora de inmunosupresión y, como no, de los anticuerpos anti-HLA. Muchas gracias. ¿Tiempo para alguna pregunta?
Gracias, Esther. Me ha encantado porque es un problema que además tenemos, que hay mucha heterogeneidad en el manejo de estos pacientes. Yo no te voy a hacer ninguna pregunta, te voy a hacer una propuesta. Hazlo. Que lo haga, claro. Si no lo digas, hazlo. Sí, claro. Nosotros, Sí. a ver, la Somane te damos el paraguas. Sí. Organizamos una reunión, se reúne, se consensua con el resto de hospitales trasplantadores y se hace un prospectivo a ver qué pasa. O sea, yo creo que está todo hecho. Tenemos una heterogeneidad en el manejo enorme, no solamente en los centros trasplantadores, en los no trasplantadores, en los centros de diálisis, y un protocolo común, lo has dicho tú, es lo que nos hace falta. Yo te animo a que lo hagas. Sí, totalmente de acuerdo. Fijaros en los números que os he enseñado, 22 pacientes, 40 pacientes. Es decir, en la Comunidad de Madrid, solamente con echar un ojo a la estadística que os he enseñado al principio, hay lluvia de pacientes ahí, ¿de acuerdo? Tenemos que andar, que hablar, que consensuar y que hacer más homogéneo y más sistemático el manejo de la inmunosupresión en el paciente que vuelve a diálisis. Sí, sin duda. Una última pregunta. Estamos todavía en hora. Sí. Esther, enhorabuena por la charla, me ha gustado mucho porque además ha sido muy clara y en estas cosas hay que ser clara. ¿Por qué lo de retirar a partir de los 3 o 6 meses? Porque yo siempre he tenido la duda. Nosotros tradicionalmente, probablemente como recibíamos pacientes en diálisis peritoneal, siempre les manteníamos la inmunosupresión y la íbamos bajando muy lentamente y sobre todo se la quitábamos cuando perdían la función renal residual. Pero claro, el tema es, si lo quitas a los 3 o a los 6 meses, ¿ya no se hipersensibiliza después? O sea, ¿qué información hay sobre eso? ¿O es todo un poco, digamos... Esto viene de los estudios de registro, ¿de acuerdo? O sea, podríamos decir 6 meses y si tú dices 9, pues será tan válido como los 12 que he dicho yo para la retirada. Bueno, pues porque una retirada más suave, más tranquila, más progresiva, hace también que adquieras una cierta tolerancia al injerto. Siempre la retirada abrupta, también en hemodiálisis ya están más inmunosuprimidos los pacientes, hace que puedas tener muchísimo más frecuente la posibilidad de ese rechazo, sensibilización o incluso la necesidad de trasplantectomía. Los meses, porque la mayoría de los estudios han dicho vamos a mantener los 3 meses, ¿vale? Y al menos adquiere de 3 a 6 meses, yo creo que es un tiempo prudencial que en la cabeza, siempre con reducción progresiva, no hay que dejar a los pacientes con niveles muy altos. Y yo incluso ampliaría, si no tiene complicaciones el paciente y está bien y no ha tenido eventos importantes infecciosos, incluso un año. Es que luego el problema es dejarlos 5 años en diálisis o 6 años, a pesar de los programas de trasplante de vivo, el cruzado, el PATI, el LERU, los locales, los de centro, los autonómicos, se siguen quedando y que les priorizas, se siguen quedando mucho tiempo en diálisis. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Esther. Aunque nos hayas comentado que esto hay mucho de evidencia o de lo que se me ocurra, pero nos has aclarado muchísimas ideas. Muchas gracias por la charla. Y damos por cerrada esta mesa que creo que ha sido de alto interés, ¿no? O al menos esa es la sensación que yo tengo. Muchas gracias.